importancia, no solamente de esas reuniones, de esos compartir, y que no es todo el tiempo, porque también los docentes tienen mucho trabajo para poder cumplir, pero si ellos entendieran la importancia que tiene eso, créanme que no es lo que están perdiendo, es lo que están ganando. Sí, sí, sí. Si esa percepción y esa concepción de ese hecho de que voy a ya perder el tiempo a escuchar a la maestra hablar, si entendieran que es más una ganancia que una pérdida, llámese de tiempo, económica o lo que fuera, creo que habría como mejor disposición. Sí, sí, cómo no, así es. Hay algo que quería acotar que es muy Sandrita, importante. Joana. Dinos, Te mi escucho, amor. te escucho. Ajá, que hay algo que quería acotar, que a diferencia de la educación en Venezuela, con respecto a otros países, a muchos países, es que nosotros tenemos gratuidad en la educación hasta la universidad, ¿sí? Cosa que no tienen la gran mayoría de los países y no ocurre. Y por ello en las estadísticas está en que Venezuela... Incluso en Latinoamérica, ¿no? Así es. Ajá, el gran porcentaje de estudiantes en nuestro país coronan una universidad por esa facilidad que tenemos de la gratuidad en la universidad. La universidad aquí donde yo estoy y en muchos países, incluyendo Latinoamérica, son muy costosas. Costosísimas la educación universitaria en cualquier país del mundo. Y nosotros los venezolanos tenemos esa fortuna de tener la gratuidad hasta la universidad, porque hay universidades maravillosas, hay universidades y son universidades gratuitas para el muchacho. No sé si José va a agregar algo más porque quiero entrar en un tema donde lo va a fundamentar José, pero no sé si quieres agregar algo más de... Un detalle, Joanita y Sandra, en el medio de estas perspectivas, ¿no? Hasta tanto no institucionalicemos a la familia dentro del proceso educativo, cualquier forma nos va a servir. Yo decía la semana pasada, Sandrita, y tú nos estabas acompañando en la distancia, una casa no se empieza a construir desde el techo, se empieza a construir desde las bases. Y creo que ese concepto bonito que hay en biología de que, y hay en la educación cívica, moral y luces, que la familia es la unidad y la célula fundamental de la sociedad, lo estamos dejando muy afuera. Y lo estamos dejando porque las reformas educativas le dan valores, deberes, derechos, pero hay una legislación dinámica que nos permite que el representante y el docente se conviertan en las dos manos que su hijo necesita. Pero pareciera que son dos manos para toma de fuerza, para ver cuál domina a la otra. Así que esto es una tela para cortar de diferentes formas. Sí, yo concluyo con decirles que a mis representantes en mi primera reunión de inicio de año, yo les decía a ellos que yo les tenía una muy mala noticia. Y entonces ellos quedaban sorprendidos. Ya comenzando, me tiene una mala noticia la profesora. Sí, es que con respecto a lo que decía José Manuel de la familia, entonces yo les decía a ellos que la mala noticia era que Dios los había escogido como padres de ese niño. Y que la mala noticia era que ellos no tenían ni vacaciones, ni fines de semana libres, ni puentes, y que ellos estaban para los 365 días del año de su hijo. Y allí apoyo yo a José Manuel cuando hablamos del compromiso de la familia como los primeros educadores de un niño, en esa formación de valores que comienzan Sandrita, en casa. Sandrita, Joana, y perdóname, porque quiero arrebatar un segundito. ¿Qué pasó con la del COVID-19? Muchos papás no estaban preparados para hacer lo que tú, yo y Joana hacíamos en el aula clase.
algo no estábamos haciendo bien cuando los papás no podían controlar 3, mientras que nosotros controlábamos 40 en un salón de clase. La comunicación estaba rota, porque no es solamente el compromiso de escribir, es el compromiso de acompañar. Joanita. Así es. Pues bueno, a partir de esto es cuando yo quiero decirles, mire, primero, si tenemos, nuestra gran Universidad Central de Venezuela, cómo es catalogada a nivel mundial, ¿ok? Indiferentemente en Seguro. todas las vicisitudes que se están presentando últimamente. Pero miren, hemos sacado no solamente de los Andes, de la misma UCB, de la Simón Bolívar, mire, qué cantidad de profesionales hemos sacado y que están sacando la cara no solo con el COVID, o sea, miles y miles de venezolanos que nos están representando dignamente en cantidad de profesiones. Ahora, ¿cuál es uno de los puntos que yo digo? Si con deficiencias, si con vicisitudes, si con un pénsul que tambalea un poco, hemos sacado lo que hemos sacado, ¿cómo será de verdad cuando escudriñemos y le demos unas bases increíbles a la educación desde el inicio? Desde el inicio. Ahora, ahí es donde yo voy en nuestro... Dime, José. Joanita, tú le colocaste el título, Joanita, tú le colocaste el título a la entrevista pasada. La educación en terapia intensiva. O sea, es viva. Quiere decir que no todo está mal. Eso es muy importante destacarlo porque no venimos, Juana y yo, a descubrir el agua tibia de que el petróleo es de color negro. Exacto. Sino que sencillamente hay cositas que tenemos que, ustedes recuerdan esa expresión mía, no nos espeluquemos. No nos espeluquemos porque eso forma parte de la normalidad. Así la es. La estructura de la organización en la educación en Venezuela debe movernos a dar aportes significativos para darle un cambio. Lo que tenemos nos sirve. No podemos, lo que hablábamos, desechar. Que no se puede desechar, lo que ustedes hablaban, y yo lo ratifico hoy. El pasado es el maestro del futuro. No podemos olvidarnos de quienes aportaron, de quienes dieron, de quienes en un momento determinado de la vida en la educación en Venezuela, no podemos olvidarnos quienes pusieron esas bases. Sin embargo, el proceso educativo en Venezuela ha sido muy lento, muy lento, ¿sí? ¿Que requiere cambios? Requiere cambios. Por supuesto que requiere cambios. Hay muchas cosas que se permiten en la educación en Venezuela que no deben permitirse. Yo les pongo un ejemplo. Yo tuve alumnos en el colegio Don Bosco, donde yo trabajé, que llegaba tarde a las 7:30 de la mañana porque él vivía a 1:30 de camino. O sea, que ese niño levantaban a las 4 de la mañana para llevarlo al colegio. Uno de los cambios es eso, la orientación geográfica que debe tener un alumno con respecto a su escuela. ¿Sí? De allí parte esa motivación del niño. O sea, yo vivo a 5 minutos de la escuela. Yo no vivo a 1:30 de la escuela. ¿Cuánto tiene que padecer ese muchacho para llegar a la escuela con 1:30 de distancia? ¿Sí? Empezando por allí. Y por allí, infinidad de cosas que hay que hacer cambios significativos. No solamente en los estudiantes. Y en los maestros. Ese es otro que tenemos que hacer. Ese es un tema. Ese es otro que tenemos que hacer. Ese es otro que tenemos que hacer. Sí, señor. La revalorización del docente en la escuela. El mérito de un docente, el respeto a sus años de servicio, el trabajo que ha ejercido ese docente durante tantos años en el aula. ¿Cómo premiamos a un docente? ¿Sí? Y de allí pues radica el éxito de un equipo de trabajadores de la docencia dentro de una institución. Cuando hayan méritos, cuando se valoren los méritos de un docente, esa comunidad educativa de esa escuela
va a ser una comunidad valorada, Respetada. respetada, pero mientras no se valore, no se respete el mérito de ese docente, ¿sí? Que es lo que está ocurriendo en Venezuela, lamentablemente en estos momentos. ¿Quiénes son los directores de escuela en este momento en Venezuela? El que tenga el Afinidad. carnet político, la afinidad política. Yo duré 25 años en el Ministerio de Educación. Me gradué técnico superior, pasé por la licenciatura, hice mi maestría. ¿Y quién fue mi directora en los últimos años? Un técnico superior universitario con 5 años de servicio. ¿Y dónde está la preparación para ser director? ¿Sí? Cuando había estatutos, José Manuel me lo puede ratificar, para ser subdirector tenía que tener 17 años de servicio. Aunado a ello, debía cursar, valga la redundancia, un curso de 2 años y medio para prepararse para ser director de la escuela, subdirector de la escuela, y tener 21 años de servicio para ser subdirector. Mi amor, lo importante, y que rescatemos aquí lo importante, y eso va en todos los aspectos, la meritocracia. Todo eso es meritocracia. Eso es correcto. Y yo, por supuesto, qué bueno que la tertulia tenga este sentido, ¿no? Una tisana es sabrosa porque se unen los sabores y los olores de frutas distintas. Y la manzana es manzana y la naranja es naranja y aquello es espectacular. A mí me agrada lo que tú estás planteando, Sandrita, pero acoto de que, a ver, qué importante que a veces nos vamos más a lo legal que a lo justo. Y entre lo legal y lo justo me quedo con lo justo. Ratificando lo que dijiste, no puedo desdeñar por nada lo que tú has planteado. Hemos conseguido también casos de quienes han llegado a esos cargos que realmente lo han hecho muy bien. ¿Sí? ¿Cuál ha sido el inconveniente? Que no podemos negar que cualquier proyecto educativo tiene que ceñirse a políticas educativas de quien está en ese momento al mando de la educación o al mando del país. El problema ha sido que quienes venimos ejerciendo la educación, entonces de repente nos convertimos solamente en distorsionadores o críticos de lo que otros vienen a hacer. Y yo vuelvo a insistir, lo decía la semana pasada, Sandrita, Claudio Naranjo, un psiquiatra chileno, él ha dicho en repetidas ocasiones en sus artículos, y lo tomé porque es que en varios 5 artículos que leí, repito lo mismo, solo hay 2 cosas que pueden hacer que el mundo se transforme. La primera, un cambio personal. Y la segunda, una nueva educación. Un cambio personal Total. y una nueva educación. El COVID-19 nos está llamando a un cambio personal y eso indiscutiblemente nos tiene que llevar a un cambio en la educación. Así que yo aplaudo la intención de Joana de traernos a una persona como Sandra, que sabe de educación inicial y que sabe de esto, de lo que está diciendo, y a un atrevido como José Manuel, que no llega a la educación por vocación, sino por pasión. Pues de hecho ahí es donde voy, donde más atrevida me pongo, y es el hecho de que, ¿por qué es tan importante que se lleve la política al aula? Y al aula desde sus inicios. O sea, así como cuando ponemos al niño en que si hace una plastilina, o como cuando José Manuel nos puso el ejemplo la semana pasada de que, miren, niños, háganme este árbol, y llevar a esa libertad y a ese pensamiento, donde yo invito a José que nos comparta un breve resumen de memoria histórica en base a eso, porque lo hablamos un poquito más la semana pasada, pero y esos fundamentos filosóficos, de verdad, donde es importante, porque nosotros estamos creando esos ciudadanos que el día de mañana van a ser políticos.
Y políticos, si no es que son políticos, van a participar en política porque van a votar. Y nosotros tenemos que estar preparados para saber votar. Bien, mira, Joanita, Sandra hablaba y tocaba el aspecto de que los educadores tenemos que cambiar. ¿Ok? ¿Dónde se forma un líder? En un salón de clase. En un salón de clase. Y ahí el educador que llega al salón de clase y le dice a los alumnos, silencio, quiero silencio. Y yo le pregunto, ¿qué líder es silencioso? El líder tiene que hablar, el líder tiene que hacerse sentir. Entonces esos principios filosóficos de los que hablábamos la semana pasada se resumen en 4 aspectos: los fines, los proyectos, los planes y los programas. Yo respeto que en cualquier país el grupo político que esté en poder o ejerciendo la dirección política del país, pues tiene que colocar fines que tengan naturalidad con su proyecto. El problema está en que esos fines tienen que sustentarse en proyectos. Pero ¿cuáles proyectos? El proyecto de una nación, del ciudadano que queremos. Yo respeto, insisto, que esa bandera que ustedes ven atrás, el amarillo, azul y rojo, nos cubre a todos por igual. Y por eso la semana pasada indicaba, lo que pase en América Latina va a depender de lo que suceda en las aulas de clase. Hablo de América Latina. Entonces los fines, los proyectos y los planes. A ver, detengámonos un momentito en esto. En los Andes hay una estructura geográfica, climática, física, cultural, diferente a la que hay en la zona central. Bueno, debiera existir un plan común para todo el país, pero que permitieran una estructura particular para cada región del país. Un país multicolor. Nuestra bandera, igual que muchas, tiene varios colores. Por eso a mí me parece que lo maravilloso de nuestra bandera es que conjuga colores preciosísimos. Yo no estoy diciendo que la bandera que tenga un solo color no es tan bonita como la mía, pero en educación, fines, proyectos y planes tienen que tener una tendencia. ¿Y la tendencia cuál es? ¿Partidista o política? Debe ser tendencia política, no partidista. Porque las políticas educativas tienen que partir del fin, proyecto, planes, y me uno a lo de los programas. Un programa que el alumno diga, no se pregunte con qué se come eso, sino que pregunte, ¿cuándo me da más? Sandra, usted tuvo alumnos en el preescolar que hoy en día ya son profesionales, y no con esto estoy descubriendo tu edad, porque eres una mujer que empezó joven en educación, pero tú desde el preescolar ya comenzaste a ver, este niño, este tiene un perfil, y entonces nosotros hemos masificado tanto nuestra educación que a todos le decimos 1 más 1 son 2, no le decimos obténgame el 2 con multiplicación, división, suma y resta, sino que partimos la torta y cada uno se come el pedacito que quiere. Quienes nos están escuchando, nosotros no somos ningunos expertos, ningunos profesionales, somos unos atrevidos que queremos que nos escuchen y que de repente la tendencia partidista, vuelvo a insistir, diferenciar muy bien entre la tendencia política y la tendencia partidista. Es necesario que entendamos que las políticas educativas tienen que tender a la creación de un ciudadano que se identifique con el país independientemente de ese sentimiento del corazoncito, porque yo respeto al que no piensa igual que yo. Yo amo a aquel que tiene ideas diferentes. Yo necesito, y en mi experiencia personal, el éxito de mis 30 y tantos años de matrimonio es porque mi esposa y yo pensamos diferentes. Me niego a aceptar que yo soy la media naranja de mi esposa. No, yo soy una naranja completa. Así que, y eso sirve para que veamos nosotros, cuando estemos en el salón de clase, que ahí tenemos 30, 35, 40 muchachos que vienen a buscar perfiles, y nosotros no podemos llegar a una educación donde todos piensen como yo. Oye, qué bueno que podamos hablarle a los muchachos de las tendencias políticas de un sector
del otro y del otro, y que se convierta, Sandra, con Joanita, como tú lo planteabas en una conversación en privado que tuvimos, que representemos el arcoíris político, tendencias que hay en un país. Sandrita y Joana, el arcoíris tiene muchos colores. Si usted lo ve precioso, quítele el color que usted quiera y ya deja de ser arcoíris. Quítele el color que quiera y deja de ser arcoíris. Entonces, yo creo que esa invitación que muy atrevidamente tú has hecho, Joana, y que muy profesionalmente está haciendo Sandra, es para que quienes nos escuchen opinen, que digan. El que tenga un hijo en una escuela forma parte del sistema educativo y eso no lo hemos querido entender. Porque yo como representante voy al colegio solo para reclamar cuando mi hijo colocaron una mala nota. No hay que ir a respaldar los proyectos educativos que se están haciendo. Yo insisto, aplaudo, Joana, el título que le colocaste a la primera parte de este conversatorio, educación en terapia intensiva. No le colocaste educación en la tumba, porque si está en la tumba no hay nada que hacer. Obvio. Pero si está en terapia intensiva, muchas cosas podemos resolver. Y vuelvo a insistir, yo quiero seguir perteneciendo a las aulas de clase, porque es que eso apasiona, pero tenemos que apasionar al que está entrando. No tenemos programas que motiven al docente a ser docente. La semana pasada lo dijimos, todos nuestros papás quieren que sus hijos tengan los mejores docentes, pero ningún papá quiere que su hijo sea docente. Miren, ahí lo tenemos. Y ahí es donde yo voy. Fíjense que no solamente la parte de todo lo que nos resumía José, todo lo que nos plantea José, sino también la gran importancia que tiene también esa formación en valores, y es donde yo quiero que intervenga Sandrita, porque ¿qué hacemos? Mire, uno necesita que no solamente el estudiante, como lo dicen ustedes, no solamente el estudiante, sino también esos padres tengan hambre de conocimiento, hambre por aprender, hambre por ser mejor, hambre por elevar precisamente esa calidad y ese nivel. Porque si no participamos todos, mire, podrán haber 1.800 millones de programas, 1.800 millones de propuestas, pero en lo que es las bases fundamentales de lo que hemos nosotros tocado, tanto la semana pasada como esta, si no tocamos, si no nos es importante y no le damos el valor que se merece, les repito, podrán haber 8.500 millones de programas y seguiremos en lo mismo, indiferentemente que haya un cambio o que no haya un cambio en Venezuela. Es cierto. Así es. Bueno, con respecto a los valores es eso. Los valores son universales. Exacto. Son universales. A donde tú vayas, tiene que haber valores. Porque no es una cultura, porque no es la religión, porque no es un tiempo, ni... Es que los valores son reales, son efectivos en el momento, en tu actuar diario, desde que tú te levantas hasta que tú te acuestas. Pero esa formación de valores deben venir, como decía José Manuel, del hogar, la importancia de la familia, con esos valores desde el hogar. Por allí se escribe muchísimo de que en la casa se enseña a saludar, que en la casa se enseña a despedirse, que en la casa se enseña a decir buenos días o se enseña a decir buenas tardes, ¿sí? Y en la escuela enseñamos matemáticas, física, ¿sí? Y lo hacían, Sandrita. Y lo hacían, Sandrita. ¿Perdón? Que si lo hacían. O sea, no lo hacían, nos tocaba decirles a ellos, hey, salude, buenos días. Exacto. Y entonces nosotros como educadores complementamos, ¿sí? Complementamos. Porque tampoco podemos deslastrarnos totalmente de que no nada más somos dadores de clase. No somos dadores de clase, somos formadores. Y allí es donde está el punto esencial de esos valores humanos que debemos mantener a diario y en cada momento como educadores dentro de una institución educativa. Que no somos dadores de clase y que no estoy de acuerdo mucho con esa premisa de que en las instituciones se dan clases de las materias y en la casa se forman. Es un complemento, es una unión. Nos reforzamos mutuamente.
porque no podemos un docente